Hola, en esta tercera videopresentación abordaremos el tema del clustering jerárquico. Los algoritmos de clustering jerárquico producen un conjunto de clústeres anidados formando una jerarquía en forma de árbol. La figura muestra un ejemplo en el que utilizamos un dendrograma para visualizar cómo han tenido lugar las distintas divisiones. Como puede verse, al principio se formaron clústeres primero con el punto 1,3 y luego con el punto 2,5. Posteriormente se añadió el punto 4 a este último clúster y más adelante se unieron los dos clústeres existentes. En una última iteración se añadió el punto 6 a ese clúster, de manera que todos los puntos quedaban en el mismo clúster. La principal ventaja del clustering jerárquico es que no se asume ningún número específico de clústeres. Lo único que hay que hacer es cortar el dendrograma en el punto deseado para tener una partición u otra. Por otra parte, la jerarquía generada podría corresponder a taxonomía en el dominio del problema que ha generado los datos, lo cual puede ser muy interesante. Existen dos tipos de clustering jerárquico: aglomerativo, en el que se parte de un número de clústeres igual al número de datos y en cada paso se unen los clústeres más cercanos hasta que solo queda uno; y divisible, donde se comienza con un solo clúster que contiene todos los datos y en cada paso se dividen los clústeres hasta que cada punto es un clúster. Los algoritmos tradicionales de clustering jerárquico hacen uso de una matriz de similaridad o distancia, que se va actualizando en cada iteración. La unión o división de grupos se suele realizar a través de un único grupo. El algoritmo de clustering aglomerativo es el algoritmo más popular de clustering jerárquico. Su funcionamiento se muestra en la transparencia. En primer lugar se calcula la matriz de proximidad. En segundo lugar, cada punto se considera como un grupo. En tercer lugar, se unen los dos clústeres más cercanos y se actualiza la matriz de proximidad cíclicamente hasta que solo queda un grupo. En este algoritmo, la operación clave es el cálculo de la distancia entre clústeres. Existen distintas estrategias para hacerlo, como veremos a continuación. Por una parte, tenemos la estrategia denominada procedimiento min, que elige como distancia entre clústeres la distancia entre los puntos más cercanos de estos clústeres. El procedimiento max, por el contrario, elige como distancia entre clústeres la distancia entre los puntos más alejados de dos clústeres. En el procedimiento promedio se obtienen los valores promedio de las distancias entre datos de dos clústeres. Se calculan todas las distancias entre todas las parejas de puntos de un clúster y otro y se calcula el promedio. Otro método para estimar la similaridad interclúster es la distancia entre los centroides de los clústeres. Y por último, también se puede utilizar algún tipo de función objetivo como el método de Worth. Volvamos al cálculo de la similaridad entre clústeres. Comentamos antes que el método min determina la proximidad como la distancia entre los dos puntos más cercanos de un clúster. Por tanto, la agregación se producirá considerando los dos puntos más cercanos. La figura muestra cuál sería el resultado de aplicar el algoritmo aglomerativo y el dendrograma correspondiente. Como puede comprobarse, y si partimos de 6 puntos, los dos primeros que se agregarían serían 3 y 6, y luego se unirían los puntos 5 y 2. Posteriormente se agregarían ambos clústeres porque la distancia entre los dos 3 es más pequeña que la distancia con cualquiera de los otros dos puntos. La agregación siguiente incluiría el punto 4 en el clúster que se ha formado y por último tendríamos el punto 1. Entre las fortalezas del método min se incluye la posibilidad de manejar formas de clúster no elípticas, dado que lo verdaderamente importante es el punto más cercano entre los clústeres. Esa precisamente es también su debilidad, porque hace al método más sensible al ruido y a los valores anómalos. En esta transparencia se muestra el método max, que como recordaremos, elige los valores más alejados para estimar la distancia de los clústeres. De este modo, en la primera iteración se unen los puntos 3,6 y en la segunda los puntos 2,5. En la tercera se une el punto 4 al clúster 3,6 porque la distancia es menor que la que hay entre los dos clústeres existentes y entre el punto 4 con el clúster 2,5 y el del punto 1 con cualquiera de los otros. Posteriormente se agregaría el punto 1 al clúster 2,5 y finalmente se unirían los dos clústeres.
La principal fortaleza del método MAX es que es mucho menos susceptible al ruido y a los valores atípicos. Sin embargo, en cuanto a sus limitaciones, se trata de un algoritmo que tiende a separar, dividir clústeres grandes y favorece formas redondeadas en los clústeres. En el procedimiento Group Average se mide la distancia entre dos clústeres como el promedio de las distancias entre dos puntos cualesquiera de los dos clústeres. En este caso, como siempre, los primeros clústeres que se fusionan son 3,6 y 2,5. La siguiente fusión corresponde al punto 4 con el punto 3,6, ya que este es en promedio más cercano que el clúster 2 al punto 1 o que cualquiera al punto 1. En la siguiente iteración es el punto 1 el que se agrega al clúster 3 y finalmente el nuevo clúster 4 se agregará al 2. Este método puede considerarse una solución de compromiso entre los métodos min y max. Su principal fortaleza, por su relación con el método max, es que es menos susceptible al ruido, mientras que sus limitaciones son también la tendencia hacia agrupamientos globulares. En el método de Ward se usa una función objetivo que está basada en el incremento del error cuadrático cuando se combinan dos clústeres. Se comporta de forma análoga al método Group Average si la distancia entre puntos es cuadrática. Para finalizar esta presentación, indicar algunas de las limitaciones existentes en los métodos de clustering jerárquico. En primer lugar, se trata de métodos irreversibles, es decir, una vez se combinan dos clústeres no podemos deshacer la fusión. Por otra parte, la función objetivo no se minimiza directamente. Por último, los distintos métodos tienen problemas con algunos de estos aspectos, bien sensibilidad al ruido y los datos atípicos. También presentan dificultad para manejar clústeres de distintos tamaños y formas convexas. Y por último, la separación de grandes clústeres. Y con esto finalizamos esta presentación sobre métodos de clustering jerárquico. En la próxima presentaremos un tercer algoritmo basado en densidades, que es el algoritmo DB-Scan.